Muy buenas, hoy tenemos a dos pedazos de cracks, 260 litros, Nacho y Simon, están aquí con nosotros para darnos esta entrevista y estas imágenes que veis es de su documental, una auténtica pasada que lo van a estrenar dentro de poquito y aquí os dejo las imágenes, no hablo más. Pues nada, muchas gracias chicos por concedernos esta entrevista y nada, Nada. contarnos un poco qué estáis haciendo, qué estabais haciendo y cómo se ha pillado todo este jaleo del virus. Bueno, ya. En breve resumen, somos Simón y Nacho, 260 litros. El que vea este vídeo me imagino que nos conocerá. Uy, Y que somos llevamos re ya... famosos, tú. No, pero bueno, en este mundo el que lo vea sí que nos ubica, yo creo. Y nada, llevamos 3 años y medio montados en la bici. Hemos recorrido prácticamente casi todo Latinoamérica. Y ahora mismo nos encontramos en Ecuador cuando ha ocurrido todo esto del coronavirus y tal. Nosotros viajamos en bikepacking, para el que no sepa, con bicis de montaña, con unos kayaks incorporados. Y bueno, a eso nos dedicamos básicamente, pero ahora estamos aquí en Ecuador un poco estancados por este tema que es coyuntural, que a todos nos atañe. Y bueno, estamos trabajando en proyectos muy importantes para nosotros, sacando documental y tal, y contentos. ¿Y cómo estáis llevando todo el tema de la cuarentena? O sea, ¿cómo está el país ahora mismo? O sea, donde estáis en Ecuador, o sea, imagino que como nosotros aquí en Argentina, fronteras cerradas, cuarentena, a lo mejor toque de caída, o sea, ¿cómo está funcionando el país? Bueno, la situación aquí en Ecuador, como muchos habréis visto en las noticias, pues es bastante crítica, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Allí se está viviendo una situación muy complicada en la que, bueno, ha habido un foco muy fuerte del virus y no hay los medios suficientes como para poder eh, llevar de una manera medio estable la situación. Entonces, está muriendo mucha gente, la gente que se infecta no tiene los medios o bien económicos o bien no hay los medios directamente porque hay una sobredemanda de casos en los hospitales y así. Entonces la gente simplemente pues está muriendo por toda la necesidad que hay. Y ahí está habiendo muchos problemas sanitarios también, porque la gente muere en sus casas, la gente no puede retirar los cuerpos porque no hay servicios suficientes para esa recogida. Entonces, estamos hablando sobre todo de la población más humilde, ¿no? Que al fin y al cabo en estas situaciones es la que más sufre, porque es gente que eh, vive del día a día. O sea, viven de poder salir a vender al mercado, viven de poder salir a vender en los semáforos, de poder, no sé, es gente que gana su dinero día a día. Sí, Ese es Entonces, un concepto que nosotros como europeos no lo tenemos. O sea, nosotros lo de la venta ambulante y eso allí ya se ha perdido, pero aquí la gente vive al día. O sea, el que no sale a la calle no come. Entonces es jodido. sí, o sea, entonces básicamente allí no tenéis el tema de quédate en tu casa. O sea, que allí me refiero en Ecuador, en No. Latinoamérica en general, el quédate en tu casa es inviable porque o no, puede que no, o no tengas casa o Y no tengas cómo pagarla. O sea, en vez de quédate en tu casa, deberían poner el eslogan, hoy no comas. Y una sonrisa, claro. No, ¿cómo no voy a comer, no? claro, entonces toda esta gente pues está sufriendo muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y también hace que la situación sea más complicada, ¿no? O sea, mi opinión personal es que lo que ha pasado en Guayaquil es que no se tomó esto en serio cuando se tenía que haber tomado y estamos en la situación que hay hoy en día, que bueno, en todo el país hay un toque de queda, o sea, desde las 2 del mediodía hasta las 5 de la mañana se supone que no puede salir nadie a la calle, o sea, salvo gente que tenga salvoconductos o que sea una emergencia o cosas de este estilo.
y entre las 5 de la mañana y las 2 del mediodía se supone que solo puedes salir de eso, o sea, hacer la compra o cosas de este estilo, ¿no? Y Y, siempre intentando evitar el máximo posible el contacto con las personas. claro, y para los que no lo sepan, sobre todo, vosotros viajáis juntos, pero ahora mismo no estáis juntos, porque estamos los tres aquí en la pantalla y la gente igual está flipando un poco y es como, ¿cómo lo estáis llevando? O sea, vosotros decidisteis cada uno ir a un lado, pero estáis en la misma ciudad. Sí, nosotros estamos en la misma ciudad, solo que bueno, o sea, aquí hay una casa ciclista en Tumbaco, la de Santiago Lara, que es súper conocida, es la segunda casa más antigua de toda Latinoamérica, y nosotros estuvimos con Santi. Pero cuando ya vimos que esto iba para largo, no lo del coronavirus, sino nuestra situación aquí en Ecuador, teníamos unos cuantos proyectos que queríamos llevar a cabo y tal, pues decidimos ya como un poco asentarnos, ¿no? Entonces, los dos estamos aquí, hemos conocido a unas chicas, estamos enamorados, ¿no? Así hablando románticamente. Estamos con ellas, entonces, bueno, pues se dieron las circunstancias, en un principio íbamos a vivir los 4 juntos, pero bueno, aquí los alquileres pues también son caros, Ecuador está dolarizado, entonces, bueno, vimos la manera de vivir, pero también el lugar es complicado porque o vives en el centro y pagas muchísimo, o vives en las afueras pero no tienes servicios, no tal. Entonces, justo estábamos en esa. Y yo por mi lado, pues como mi chica estaba en un apartamento porque ella está estudiando aquí, pues me vine aquí, Nacho justo también con su chica se fue tal, y así, y justo vino el coronavirus. Entonces, o sea, los dos hemos estado separados, pero por fuerza mayor, ¿no? No porque lo hayamos decidido, sino, o sea, nuestra intención siempre ha sido vivir juntos, porque obviamente trabajamos juntos, hacemos todos nuestros proyectos juntos, entonces es mucho más fácil para nosotros, ¿no? Estar trabajando uno al lado del otro. Claro, porque ahora mismo estáis trabajando y vuestro día a día es o vía Skype o vía WhatsApp y estar comunicados casi al 100%, porque dividiréis historias, pero al final el curro es el mismo proyecto, dentro de Exacto. variaciones. Sí. ¿Y qué más os iba a decir? ¿Cómo entró el tema? También ha sido de repente, como ha pasado aquí en Argentina, donde estamos nosotros, ha sido como de un día para otro, chapar el país y a partir de ahí ir tomando medidas. ¿Allí en Ecuador ha sido más flexible y han ido incrementando todo o de un día para otro dijeron, fuera todo, chapamos y nos quedamos así? Es un poco, o sea, ha sido como un poco las dos cosas, ¿no? Como que empezó un poco la alerta y hubo unas primeras restricciones, pero como que yo creo que, ¿no, Simon? Como que Nadie se lo creía. en una semana fue ra, o sea, de pasar de unas mínimas restricciones a pasar a solo salir a la calle para comprar necesidades básicas a pasar a toque de queda. Y en O sea, cuestión como de en una días, ¿no? semana, ¿sabes? Así, fum, fum. Sí. Ha Y sido... tenéis, o sea, meta iba a decir, ¿tenéis un final dictaminado o esto se va alargando como aquí de, bueno, de momento nosotros teníamos hasta el 12, ahora ya es el 23? Yo sinceramente no creo que haya ningún país en el que haya un final dictaminado. O sea, creo que el único país ahora mismo que puede hablar de eso es China, porque No, ya lo están viviendo. y al final lo que pasa aquí en Ecuador es que la empresa privada ejerce muchísima presión al gobierno, ¿no? O sea, el gobierno al final pues, son unas marionetas, pero claro, todas las empresas privadas son los que están metiendo presión para que, por lo menos para que la cosa vuelva a normalizarse, pero claro, es que la gente no se da cuenta de que no es viable. Yo hoy, por ejemplo, he salido a comprar a la calle, que hacía tiempo que no salía, y hoy ya empezaba a haber gente de venta ambulante, había unos vendiendo plátanos en la calle, o sea, la gente como que ya quiere volver a la normalidad, pero no se dan cuenta que no está normalizado esto, ¿no? Sí, y el tema, por ejemplo, bueno, a nosotros aquí no nos pasa mucho, a menos que hablemos, el tema de que somos extranjeros, que hay un poco de hostilidad. ¿Allí cómo lo estáis llevando? O sea, ¿seguís en el mismo punto que antes del corona? ¿O sea, os ha ido incrementando la restricción? ¿O cómo lo lleváis ese tema? No sé, yo la verdad que no he sentido nada de diferencia en cuanto a ser extranjeros o no. Y tú, Simon, que sí pareces europeo en plan de finlandés, Yo así. parezco gringo. No,
Porque es aquí, como yo y Chris. Al final, Chris sí que parece europea y yo parezco un chileno que ha venido aquí. o sea, al fin y al cabo nosotros tenemos que tener cuenta que estamos en Quito. Y quieras que no, Quito es muy cosmopolita. O sea, aquí hay mucho gringo, hay mucho extranjero, hay mucho. Entonces la gente no lo toma tan raro. Sí que es verdad, por ejemplo, Martín, que está en Perú, y nosotros hemos estado en Perú. Perú, exceptuando las zonas turísticas, porque Perú tiene muchísimas zonas turísticas, pero exceptuando esas zonas, en Perú sí que la gente, y además es muy. La gente de Perú es muy peruana, o sea, hay una cultura muy fuerte allí y la gente tanto de la serranía como de la selva, como de tal, tienen súper arraigada su cultura y se nota muchísimo y ahí sí que hay un cambio, o sea, tú eres el gringo. O sea, tú allí sí que, pero aquí nosotros en Quito sobre todo, porque hemos estado en zonas rurales que sí te pasa esto, pero en grandes ciudades y en capitales sobre todo no pasas desapercibido al fin y al cabo. Sí, yo creo que más que por ser gringo o europeo o extranjero, por ser español, porque la gente cree que el foco del coronavirus es en España. Exacto. Y ahí sí que la gente como que, hostia. Mira, yo por ejemplo el otro día estaba en el supermercado haciendo las compras con mi chica y había 2 italianos. Y era como, ¿what? Nadie se quería acercar a ellos, era como, ¡guau! Italia, Italia. Y hubo un momento que uno de ellos mismamente dijo como, oye, no tengo nada, ¿no? A la gente que se alejaba de él y es como un poco, no sé, la gente también, la ignorancia a veces genera eso, ¿no? Al final eso es lo que pasa allí con la gente mayor cuando ve a alguien venido de África o alguien que al final es como, Sí. es que no, o sea, no llega a ser racismo, pero es como, no sé, es como muy raro. O Sí, sea, es como una sensación. Es un racismo indirecto, ¿no? Sí, es como que no Inconsciente. te das cuenta hasta que te pasa a ti y dices, hostia, o sea, a veces Sí, tú lo haces sin querer y te das cuenta ahora que lo puedes llegar a vivir y dices, hostia, o sea, no sí, hace ni puta gracia, ¿sabes? totalmente. Y nada, por Sí. último, una pequeña reflexión para toda esta gente que se está quedando en casa y no puede viajar como nosotros o como vosotros que estabais invitados a unos proyectos. ¿Qué estado de ánimo les dais o qué les diríais? A ver, Nacho, el reflexivo. No, te iba a decir a ti, ¿no? No, pues que la gente al final, o sea, esto, o sea, el ser humano, por desgracia, tenemos que tenerlo en cuenta, somos inconformistas por naturaleza. O sea, da igual que estemos en la montaña, da igual que estés en una casa encerrado, siempre vamos a querer lo contrario. Entonces hay que ser conscientes de eso, ¿no? Pues que esto es un proceso, todo es un proceso y todo va a pasar al fin y al cabo, o sea, es coyuntural. Lo bueno, lo que nos puede dar fuerza a esto es que todos estamos en casa, o sea, no es que unos estén por ahí disfrutando, obviamente sí todos sabemos que los que más pasta tienen están en sus casas, que solamente dar la vuelta a la casa pueden ir en coche, ¿no? Pero, y lo estarán pasando mejor que nosotros o no. Entonces, bueno, pues la gente que se dé cuenta de que esto es algo que necesitamos. O sea, hay que también mirar las cosas por el lado bueno, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, del medio ambiente, el planeta está respirando. O sea, hay que darnos cuenta de que el ritmo en que estábamos viviendo no es el adecuado. O sea, esto nos puede valer para darnos cuenta de que, coño, hay que cambiar. O sea, no solo tienen que cambiar las grandes empresas o los países en conjunto, ¿no? Cada ser humano, por independiente, tiene que espabilar y tiene que ver que no, que tiene que aportar un poco a este mundo, porque aquí hay que venir a aportar. El que no vale para nada, fuera. O sea, no. Entonces, bueno, pues toda esa gente que tiene proyectos, que tal, que esté con calma, que dentro de poco va a cambiar la coyuntura y vamos a tener las ganas y la fuerza de salir con todo, ¿no? Para conseguir nuestros propósitos y nuestras metas. Y bueno, pues la gente se centre en hacer cosas. Es importantísimo, pues lo típico que dicen, ¿no? Pero es verdad, mantener la cabeza ocupada. O sea, hay gente que utiliza el ejercicio, hay gente que utiliza el arte, la música, la lectura, tal, pero siempre hacer eso, ¿no? No puedes estar todo el día en la cama depre, viendo series y tal, y y llorando, y no, eso no, hay que No, y espabilar. también aprender a, o sea, tomar este momento como un momento de reflexión, ¿no? O sea, de reflexión de qué estamos haciendo en este mundo, ¿no? O sea, qué podemos hacer para hacerlo mejor el día de mañana. También qué podemos hacer nosotros personalmente. O sea, es un momento muy, muy de nosotros, mucho de pensar en nosotros mismos, en todo, tío. O sea, y en mantener la cabeza ocupada, te puedes hacer 1000 cosas mientras estás en casa. Simón y yo,
¿Cuántos tutoriales nos habremos visto, tío? Nos hemos hecho una carrera universitaria ahora mismo en audiovisuales, ¿sabes? O sea, somos 20 veces mejores que antes. O sea, intentamos hacer nuestro deporte, intentamos eso, mantenerte ocupado y hacer que esto sea lo mejor posible y no para nosotros y para el mundo. Y luego hay que ser conscientes de que somos privilegiados de que el mundo sea paralizado para nosotros. Porque ¿en qué generación, en qué siglo han tenido este privilegio de ver el mundo paralizado? Y coño, darte cuenta de que, o sea, que no somos nada, o sea, ni pinchamos ni cortamos, y bueno, todo el mundo se cree que el más fuerte es el que, Estados Unidos con su ejército, con sus tanques, no, y esto ya lo sabemos todos de largo, o sea, el día de mañana si ocurre algo a nivel mundial va a ser de esta índole, ¿no? O sea, no necesariamente... O sea, al fin y al cabo lo que nos da vida es el agua. Imagínate que no pudiéramos tomar agua o que hemos llegado a tal extremo de contaminación que no se puede ni siquiera ni tomar agua. O sea, que la gente sea consciente de que no, de que el mundo va a cambiar y está cambiando. Y al final yo creo que esto es un grito del propio ecosistema que ha dicho, oye, basta. Sí. Luego, otro mensaje para todos los viajeros que estén, ¿sabes? Que estén estancados, que te veas como atrapado, ¿no? Porque yo sé que habrá muchos que tengan la sensación de, puta, tío, estoy aquí metido, mi viaje parado, ¿qué voy a hacer? No sé qué. Tío, que no se estresen, ¿sabes? Porque la ruta va a estar ahí siempre, los caminos van a estar ahí siempre, los países van a estar ahí siempre. O sea, si no es ahora, será dentro de 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero la posibilidad de seguir haciéndolo sigue ahí. O sea, eso no ha cambiado. O sea, tu viaje va a poder continuar en cualquier momento. Simplemente hay que tener un poco de paciencia. Sí, aprovechar, como estoy diciendo, para darle una vuelta, igual cambiar lo que no has podido cambiar porque estabas en continuo movimiento y reflexionar de tu último año, por ejemplo, y decir, hostia, pues igual es mejor tirar por aquí o por allá. Y al final es darle un poco la vuelta y aprovechar esto para que si te apetece estar 3 días en la cama, bien, pero el cuarto hay que levantarse y empezar a hacer cosas, porque si no... Hay que cambiar hábitos. Cambiar hábitos. Al final estábamos habituados a una forma de vida y nos hemos dado cuenta que no. Que el día de mañana, mira cuánta gente hay que no sabe qué hacer con su vida. Pues coño, date cuenta un poco, ¿no? De que te quitan Hay mucha gente que se queja del trabajo, pero sin embargo son como mulas, ¿no? Solamente les motiva eso y les desmotiva a la vez, pero ir a trabajar, salir del trabajo, ya se sienten realizados porque han ido a trabajar y ya te tomas unas cañas con los colegas y así, toda tu vida. No, esto te va a valer para darte cuenta de que si en un momento se paraliza tu trabajo, no eres nadie, no tienes nada que hacer, te aburres con tu vida, no, eso no puede ser, o sea, tienes que darte cuenta que hay infinidad de cosas por hacer en el mundo, pero hay gente que lo único que le motiva es eso, es seguir unas pautas, ser como una oveja del rebaño y hacer eso, 4 cosas que es trabajar, consumir, vivir y tal, y no, hay cosas muchísimo más grandes que todo eso, ¿no? Sí, muchas veces mucho más sencillas que todo eso, que al final que lo puedes hacer en tu casa, no tiene por qué ser viajar, puede ser cualquier otra cosa, pero que te llene muchísimo más que al final seguir una rutina establecida por alguien que no seas tú. Claro, totalmente. Ser dueño de ti mismo. Sí, con esto ya sería increíble la entrevista, así que muchísimas gracias por todo y seguimos en... ¿Vale? A vosotros, tío. Bye. Un abrazote. Qué ricasco. Ahora.